Claro, no, vamos ahora buscando también poder entrar en este momento en un espacio diferente, de más actividad, no ir a la oficina, por ejemplo. encontrarnos, ¿sí? De todas maneras, el arte, la parte creativa necesita de métodos ciegos, y era muy interesante, de cierta concentración. A mí me ha tocado mucho hacer ermitaño en la vida, pero así me ha llamado mucho a vivir en la montaña, donde no hay energía eléctrica que canta el fuego, entonces por eso tengo esa venta y tengo la música además, como que concentra, tranquiliza, ¿sí? Despierta otras instancias, y a mí me encanta eso, pues lo aprendí como a mi abuela, y a Gastón Bachelard tiene un trabajo muy interesante porque se llama de una vela, pero bueno, eso es otro cuento. Y las flores también es una manifestación de fe, de cariño, de bienvenida a todos, ¿sí? No tienen por qué darnos miedo. Alguna vez andaba con una flor por la calle, la llevaba para una amiga y me encontré con unos amigos de un compañero de la Ángel. Y yo digo, qué bueno, de Daniel. Y yo, qué bueno que te ves con Daniel, llévame esta flor. Y él me dio pena, ¿no? Porque es una flor, ¿sí? Y era una flor de color rojo además, ¿sí? Entonces, bueno, yo digo que es como fuera de prejuicio, fuera de cara, porque los seres humanos también tenemos que aprender a entregarnos cariño a otros niveles, ¿sí? Claro, otra forma de comunicarnos. También puede ser esa flor, parte de ustedes. Para todos. Bueno, lo de el punto que sigue es que nos vamos a dividir en 8 grupos. Vamos a enriquecernos de manera interdisciplinaria. Ya viene, como la mesa de la dramaturgia son muchos, entonces vienen varios de dramaturgia, varios de actuación, vienen de escenografía, vienen de luces, la única mesa que va a quedar solita es la mesa de teatro de libres, ¿sí? Para que se elaboren su ejercicio. De resto, todas las mesas, no, para que ellos puedan elaborar sus propios ejercicios, están manejando este lenguaje para que no se vuelva una combinación, pero la idea es que se indague. Ahora ellos verán qué van a hacer. ¿Sí? De todas maneras, sí, es cierto. Bueno, entonces Jairo, que es el que tiene las listas, va a dividir los diferentes grupos para darle a cada grupo la dirección a la que se va a dirigir. Hay unos amigos de logística que se van a ir con los grupos que están por acá cerca, San Antonio, casi todos, y cada grupo en su espacio ya se va a reunir a empezar a proponer su ejercicio. Su ejercicio y cómo lo van a asumir de acuerdo a toda esa intervención, a toda esa construcción teórica, de las mañanas, a esa construcción teórica que traemos desde hace un rato que a estos ya le estamos dando corriente. La idea es que sea tan sin límites lo que pase en la propuesta de puesta en escena como lo que estaría pasando en los temas. ¿Sí? Entonces ya hay que se encarga de hacer esa división. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. La idea es que se van a dividir las mesas de ejercicio práctico en los diferentes espacios. Está la actuación, la parte de arte escénica. Esa está en dirección. La parte de arte escénica para la parte de actuación, la mesa de actuación, la parte práctica. Entonces la idea es que las diferentes temáticas se hagan un desglose de los representantes. Entonces la dirección igualmente lo va a poner el compañero de logística, ¿no? Que se van a reunir con él y lo va a llevar y lo va a traer. La jornada de 2 de la tarde a 6 de la tarde, ahí es donde se va a construir la parte práctica. La mañana la teoría y en la parte tarde la práctica. Los compañeros de escenografía y utilería van para la milpa. La milpa queda diagonal hacia la concha, igualmente también van acompañados. La primera es una parte de arte escénica. El maestro Varela está
artes escénicas, ¿vale? La actuación. No, la actuación. Esa no la pide la milpa. Artes escénicas queda la carrera 23B, número 431, Barrio Miraflores. Ahí igualmente va a tener una música acompañando. Alguien como dirección, sea del grupo. Es carrera 23B. Aquí está la dirección de los lugares. Hablar una cosa. Los compañeros, por ejemplo, la mesa de actuación. Van a escoger unos representantes y salen, digamos que 3. Y ellos 3 van a ir a la mesa de ejercicio práctico de música. Entonces ahí donde se mezclan los interdisciplinarios, ¿vale? Pues la idea ahorita es que se sienten ustedes como mesa, escenografía, maquillaje, realmente, y se elijan los que van a ir para actuación, que es la parte arte escénica. Estos son como representantes. Entonces hay la diferencia entre la teoría, que es el grupo de la mesa temática de escenografía, y el nuevo. Pensábamos que cada uno iba a trabajar la propuesta. No nos enredemos, acá por la misma mesa hace la misma. Claro, yo creo que. No, yo propongo. ¿Por qué no hacen una cosa en vez de quedarse así? Pues desde el uno al otro, los unos se reúnen con los unos, los dos se reúnen con los dos. Los tres con los tres, los cuatro con los cuatro. Y salen a. Todos y nadie pelea por nada. El problema es que no todos los grupos tienen la misma cantidad. Perdón. Como una moción de orden podría ser el día de hoy, que apenas nos estamos conociendo como mesa, trabajemos como mesa, dialoguemos, se dé como toda la contextualización, y el día de mañana, por ejemplo, nos tomamos una sola horita, por ejemplo, para que hagamos ese intercambio de saberes, que uno de cada mesa vaya a la otra. No, venga, perdón, pero eso nos coge toda la metodología. Entonces, a mí me parece que estamos jugando, miren, estamos jugando. La propuesta es un juego como niños, no nos enredemos la vida. La propuesta de la señorita es muy buena. Ya, vamos a quedar intercalados, vamos a quedar de diferentes disciplinas en cada grupo. Hagamos la división de esa manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos. Listo, los unos con los unos, los dos con los dos. ¿Por qué 8 grupos? ¿Por qué 8 grupos? Porque son 7 grupos los que se habían propuesto al proyecto del municipio. Eso, por un lado, eso pues hay que respetarlo. Y por el otro lado, en la mesa de teatro de la ciudad de Cali nació una propuesta de un nuevo grupo. Como hemos querido construir en conjunto, aceptamos la propuesta de ese nuevo grupo, que es el grupo de teatro de títeres, que es el único grupo que va a quedar. Los de títeres van a quedar construyendo su trabajo. Es el único grupo que no va a participar de esta selección, ¿vale? Para que ellos ya se muerten. Hagamos. No, reunámoslo, no, vamos, nos numeramos. 1, 2, 3. Sí, estamos mezclados. La propuesta es que quedemos mezclados sin enredarnos ahorita. Seleccionar las mesas y por cada mesa se cuenta. A ver. Jairo. La iluminación nunca mesa, creo que el maquillaje también es algo parecido. Entonces de entrada no hay 8 mesas de trabajo. Una cosa es un trabajo teórico y otra cosa son los grupos de ejercicios de puesta en escena. Dejemos los 7. ¿Me parece bien? Dejemos los 7. Tienen todas las El tablero escribirlas y nos vamos apuntando. Escribamos ahí y nos apuntamos. Todos adaptados. ¿Vamos a anotar las mesas o los grupos de una vez? Mira que no. Creo que el marcador no funciona. Vaya, no sirve. Háganlo. Los unos se contan. 1, 2, 3, así como no hacer más rápido. Vamos a hablar. Empecemos así, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, de verdad, que no puede ser así tan Más rápido. Claro. Uno, yo digo 2 y así, pero
Porque nosotros por otro interés no podemos decir eso. ¿Qué quieres que caiga? Escuchen, por favor. Van a anotar la dirección para la que van y, por favor, el día que los van a llevar de una vez para que Entonces, el número 1 se da escuchamos para actas escénicas. Perdón, compañero. Función de orden, compañero. El número 1 va para el lugar arte de escena. Carrera 23B, número 4, raya 31. Barrio Miraflores. ¿Quién es el oístico que lo acompaña para ir? Número. Aquí es. Número. ¿Cuál está acá? Eso. Creo que anda por allá uno. ¿Dónde queda Miraflores? Es cerquita. Llama a esa persona. Con la película anoche. Exactamente. Momento, a todos los unos les quedó claro la dirección. ¿A los unos? ¿Hay que tomar algún transporte o qué? Pregunta. ¿Y para venir a la hora de esta noche? Asimismo, cuando ustedes van terminando el logístico, los traen acá. A los que van a estar a las 7:30, después de la cena, vamos a Domus, que está frente al Santo, con los compañeros de Medellín. ¿Vale? Vamos a ver. Los unos se pueden ir con la tila, por favor. Los unos y los otros. El grupo nosotros es la milpa. Escuchamos la dirección. La milpa es dirección carrera 4 con calle 12. Carrera, ¿quién va por ahí? ¿La cuarta? ¿La cuarta? No, ya hay una persona en la milpa. Pero ¿quién va a dirigir hacia allá? Carrera 4 con la concha. Con calle 12. Los números vamos en la calle 4. Calle 4. No, es calle 4 con carrera 12. Se llama la concha. ¿Listo? Desvías con un metro. Van con el compañero. Amigos, ¿quién de acá conoce la concha? No. Los números 3. Muy conocidos. Vamos para. Para la concha. Número 3. La concha viene en la dirección calle 4, número 1048. Los números 3. Número 4. Los números 4 vamos para el Teatrino de San Antonio. Teatrino de San Antonio, la dirección es carrera 10ª con calle segunda oeste. Los números 4. ¿Cuál es el que con la compañera, el número 4. Teatrino de San Antonio. a todos ellos. Soy una veleta. Los números
colectiva de la tabla infinito, el CTI. Mira, en la carrera 2B, escuchamos el número 5. Carrera 2B. El quinto es carrera 2. No. ¿Qué grupo es ese? Carrera 23. Es carrera 23, está mal indicado. Carrera 23, número 5B, raya 31. ¿Con qué vamos? Pues con Gerson que iba para... ¿Qué dirección estaba dictando la CTI. Es como un 120. Mira, vamos a bajar para el CTI con ella. Sí, con la amiga que está acá. ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Porque no me lo digo. Los números 3, vamos para... Cuidado. Para el tablo 3. Oye, para el tablo 3. Número 6. Tablo de la dirección es... Carrera novena, número 2, raya 91. Barrio San Antonio. Raya 91. ¿Y el 7? Y el 7 vamos para... Son 7 votos. Vamos para acá. El grupo número 7 va para... ¿Quién es el grupo número 7? Número 7. Oye, es carrera cuarta con carrera número 12. Carrera cuarta, calle sexta, número 4. Calle sexta, número 4, raya 32. Están en centro, ¿cierto? Calle sexta, número 4, raya 32. O sea, de la estación. Sí, ya con más. ¿Dónde es? En la taza de Al frente de la secretaría. Eso. Listo, vamos para. Grupo 7. ¿Dónde está el 7? ¿Quién nos lleva? Ah, sí se fue para 7. Carrera novena con 2. Se viene para el 3. El 5 es venga, los del 6 para el 3. No, acompaño. El del 7. No es 7 también. Es 7 también. ¿Yo para dónde me voy? ¿Qué número eres tú? 7. Vamos a tener lo de aquí. ¿Eso dónde va? Encima. Pero 6. 7. Bueno, el 6. 7 para el 3. 6 para el 3. Se va a dar vámonos, pa. Leo. Vamos a ver. Tienen que poder porque son las
no debería